Por favor. Civil. Maestra, adelante. El Congreso Penal. Agradecemos la conferencia denominada de la les voy a leer una breve semblanza de la trayectoria del licenciado, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Oaxaca, México. Cuenta con 9 especializaciones en la función ministerial federal por el INACIPE, técnicas de litigación y reglas de evidencia por la Conferencia de Procuradores de Estados Unidos de América, formador de formadores en proceso penal acusatorio por la USAID, México, Estados Unidos, defensa internacional de los derechos humanos por la Universidad de Zaragoza, España, dogmática penal alemana por la Universidad de Göttingen, Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de la Comisión de Derechos Humanos en Costa Rica, la prueba testifical desde el razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, Teoría y Filosofía del Derecho por SILEX Internacional, Teoría y Sistema de Precedentes por SILEX Internacional. Cuenta con 5 maestrías en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, en Litigación Oral de los Estados Unidos de América por la California Western San Diego, California, Estados Unidos de América, en Argumentación Jurídica por la Universidad de León, España, en Prueba en el Proceso Penal por la Universidad de Barcelona, España, en Derechos Fundamentales, Derechos Humanos del siglo XXI por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es doctorado en Derecho Penal por el CEP en México. En su experiencia profesional, algunas de las colaboraciones que ha tenido en el Poder Judicial, encargado de mesa de trámite y proyectista del juez titular, en la Fiscalía Estatal como asesor del fiscal general, fiscal en jefe, subdirector regional, director especializado en sistema acusatorio, subprocurador regional, vicefiscal regional y fiscal especializado en la investigación de delitos de trascendencia social, la unidad de investigación de delegación. Actualmente, abogado en el ejercicio titular Arturo de Villanueva, firma legal. Ha participado en diversas obras, ha colaborado en la publicación de varios libros. Le damos la bienvenida y le concedo el uso de la voz. Gracias. Bueno, en primer lugar agradeciendo la invitación a mi estimado Manuel Valadez por estar en este sitio y también la Universidad Juárez de Durango. Como ustedes se percatarán, el título de la plática va a variar un poquito, y es que más que nada lo que trataré de comentar con ustedes, o la finalidad de esta plática, es más que nada un esclarecimiento o un aspecto conceptual que me parece que es sumamente importante para los efectos de no cometer algunos hierros o algunas falsas ideas que se dan sobre este tema de la prueba. Como efectivamente, y lo hemos platicado con mi estimado Daniel y también con Gesber, el tema relativo a que tenemos algunas ideas encontradas con respecto a la prueba, y eso es muy cierto. Hay muchas cuestiones en las cuales tengo criterios completamente divergentes a muchas cosas que plantean nuestros compañeros, o mi estimado amigo Daniel y mi estimado amigo Gesber. Y vamos a platicar por qué en este punto, para obviamente sembrar o citar algunas ideas. El punto de esta plática va a centrarse específicamente en la valoración individual, y ahí está el ojo, ahí está el punto, en la valoración individual de la prueba. Este es el punto toral de esta plática. El punto que vamos a referirnos es ¿qué significa eso de la valoración individual de la prueba? Y el otro tema es el razonamiento probatorio, específicamente en la época en la cual estamos viviendo.
¿sale? Porque razonamiento probatorio se dice muy fácil, se dice, no, se comenta, se puede escribir lo que sea en razonamiento probatorio, pero lo importante es identificar las bases o las tesis, los presupuestos o los puntos torales que identifican a la postura racional de la prueba. Entonces, 2 puntos vamos a tocar, que es el razonamiento probatorio y este tema de la valoración individual de la prueba, y abajo dice el porqué del respaldo argumentativo epistemológico, ¿sale? Los jueces que están aquí presentes obviamente recordarán la fórmula Tulming 1958, los usos de la argumentación. En la estructura básica de la argumentación de los jueces, cuando hacen una decisión judicial, establecen una fórmula muy sencilla que estableció Stephen Tulming, que es pretensión, razones, garantía y respaldo. Es una forma muy básica de poder argumentar para los efectos de hacer una resolución, muy sencilla de poder establecerlo. Por eso cuando dice ahí el respaldo, el porqué del respaldo, es porque en una parte relativa a la estructura argumentativa del juez, encontrar ese respaldo es el punto toral de la valoración individual de la prueba, lo que vamos a tocar en este punto. ¿Podríamos pasar a la siguiente imagen, por favor? La siguiente, ahí está. Vamos a dividir esta plática en 5 puntos. Primero, el problema. Lo que vamos a tocar ahí es a qué nos referimos o por qué esto sería un problema. El aspecto conceptual, es decir, qué significa algo nos ayuda a identificar pues, de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Dice mi maestro, el profesor Pierluigi Casoni, y también el maestro Manuel Atienza, cuando debaten luego en temas conceptuales, mi maestro Pierluigi dice, no, es que para poder identificar de qué estamos platicando necesitamos saber el aspecto lingüístico del concepto, es decir, identificar de qué estamos, sobre qué tema estamos tocando y a partir de eso resolver el tema. Ese es el punto. Por ejemplo, si ustedes ponen por ahí Pierluigi Casoni y la balanza inexistente, 2 horas del profesor para explicar todos los conceptos que puede tener presente la palabra ponderación. O sea, es una cuestión, digamos, conceptual que debemos tener clara para los efectos de identificar de qué estamos hablando. Porque si no, estamos aventando dardos o puntos falsos, incorrectos, sobre lo que significa esto. Por eso queremos comentar eso. Primero el problema, después el clásico silogismo y el error. Y el error, ¿cómo se llama? De hecho. Los jueces cuando razonan tienen un silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿sale? El tema del razonamiento probatorio, como lo vamos a tocar, es el olvido de la premisa menor del razonamiento judicial, la cuestión de hecho, y vamos a platicar por qué, ¿sale? Muchas personas dicen, no, es que siempre hemos razonado sobre la prueba, siempre ha existido. Eso no es cierto, eso no es cierto, y le vamos a explicar por qué. Lo que han hecho es derecho probatorio, no han hecho razonamiento probatorio, que son cosas distintas, ¿sale? Y platicaremos a qué nos referiremos cuando hablemos de derecho probatorio y razonamiento probatorio, para poder identificar esas 2 ideas en un momento, ¿no? 3, el tema relativo a la postura racional. Dice la estimada Daniela Catino en un artículo que publicó en el 2019, dice, todos somos racionalistas, entre signos de interrogación, porque si yo le pregunto a la licenciada, mi estimado Daniel, oye, ¿tú eres racionalista? Pues todo el mundo va a decir que sí. ¿Quién va a decir soy irracionalista? Nadie. Pero el punto es identificar a qué se refiere la postura racionalista para los efectos de identificar sobre qué está trabajando. Porque si no, pues cualquiera puede decir que razona según un razonamiento, pero a partir de eso, pues está mal enfocado, digamos, sobre qué estamos hablando, reitero. 3, el libro de El Manual de Razonamiento Probatorio que está editado en la Corte. 'Es decir, es un concepto, varias formas de advertir. 5, tocaremos poder entender que el problema. Pues
Segundo, me tocó platicar con los jueces. No es que los demás elementos, o sea, asignar, dice que no. Entonces, hay un problema acá, dice, por lo regular, ante el racismo, etcétera. La fuerza quieren ver con qué lo están relacionando. Es correcto. La valoración. Y la pregunta sería, ¿qué valor tiene un testigo por sí? Solito, pues. ¿Qué valor tiene una pericial por sí? Solito. Primero, identificar qué valor otorga una prueba en lo individual, para después pasar. Y el error, el de hecho. Tiene una recientemente una teoría general de las decisiones judiciales, la obra de eso establecer decisiones judiciales. ¿Sale? En ese silogismo hay una premisa mayor, la cuestión de derecho, y una premisa menor, la cuestión de hecho. Homicidios, nadie dice, encuadra perfectamente en el homicidio. Pero aquí empezamos a tener detalles. La cuestión de derecho, a través del derecho probatorio, ¿será suficiente? ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tenemos para poder resolver los problemas? Porque si estamos solamente con el derecho, que el derecho obviamente sirve y obviamente se apoya el razonamiento probatorio en el derecho, pero eso no es suficiente, para nada es suficiente. 490 artículos del Código Nacional, 13 transitorios, 8 reformas, 16 o 15 códigos que habían antes del Código Nacional, 3 modelos que hubo para el Código Nacional, 3 iniciativas del Código Federal de Procedimientos Penales, 3 iniciativas para el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo eso hay que leerlo, sí, pero ¿es suficiente? Pues no, no es suficiente. Es poquito para poder leer eso, lo pueden leer un fin de semana y lo tienen sin problema alguno, ¿sale? El tema sería lo que el profesor Daniel González Lagier comentó desde un artículo del año 2000 y que lo retoma de un artículo que también Michele Tarufo lo dijo en 1970, y es el tema de que creemos que todo lo resuelve el derecho. Estimamos que el derecho lo dice todo, ¿sale? Pero eso no es así. El derecho obviamente que es importante, sin embargo, creer que todas las respuestas están en el derecho implicaría estar presente en una teoría de la argumentación inclusive del siglo XIX, ¿sale? Escuela de la exégesis, jurisprudencia de conceptos, ¿sale? Escuela histórica, por ejemplo, en John Austin, siglo XIX. Ustedes recordarán los códigos de Napoleón, civil, el comercial y el penal, en el cual propiamente eran tan enormes los códigos. ¿Por qué? Porque los franceses, los alemanes, pensaban que los códigos eran perfectos, y como eran perfectos, todo estaba en el código. Lo cual más de 200 años de evolución en la teoría de la argumentación nos ha hecho que no es así, para nada es así, ¿sale?
Entonces, ¿la cuestión de derecho a través del derecho probatorio será suficiente? Pues todo indica que no es así. Es una falacia normativista, decía el profesor Daniel González, pensar que todo lo resuelve el derecho. Es una falacia, o inclusive querer alinear todo al derecho. El derecho se debe de saber. Todos y todas aquí presentes, es una obligación leer toda la jurisprudencia de la Corte, la Interamericana, la Suprema Corte, leer teoría del delito, eso es obligación, es obvio que es obligación. Pero pensar que todo está en eso es una falacia normativista. ¿Por qué? El olvido de la cuestión de hecho. Les voy a poner un ejemplo. Aquí están chicos de primer año de la facultad, me imagino, por aquí andan chicos por acá, capaz de primer año de la facultad. En el primer año les enseñaron hechos y actos jurídicos, ¿no? Hechos y actos jurídicos. Les enseñaron que un acto jurídico es la realización de una conducta de un ser humano, el cual tiene un impacto en el derecho. Y un hecho jurídico es algo que no hace un ser humano, pero tiene un impacto en el derecho. En el primer caso, el homicidio es un acto jurídico. En el segundo caso, un sismo, el cual genera grietas en un edificio y entra el seguro, es un hecho jurídico. Pero sí se percatan chicos y chicas, los que están todavía en vías de salvación, digamos que son los que están en las facultades, ¿salen? Sí se percatan que no les están enseñando teoría de los hechos, les están enseñando calificación de los hechos, son cosas distintas. Les están diciendo que un acto de un hombre, de una persona, de una mujer, genera una consecuencia jurídica. No les están diciendo qué es ese hecho, epistemológicamente hablando. No les están enseñando eso. Les están diciendo cuando un hombre o una mujer genera una conducta y el derecho, es relevante para el derecho, pues entonces es un acto jurídico. Pero no les están diciendo esa conducta, cómo se genera, por qué se genera, cómo se conoce en el mundo, qué conocimientos tenemos para poder identificar esa conducta. ¿Sale? Igual pasa con los hechos jurídicos. Entonces, primera cuestión, dice el olvido de la cuestión de hecho. Pasamos propiamente a la premisa menor. ¿Cómo sabemos que algo está probado? Por las pruebas, ¿no? Pero el problema radica en lo siguiente. El problema radica en que cuando nosotros hablamos de pruebas, en la teoría general del proceso, la teoría de la prueba ha sido fincada bajo un derecho, o sea, el derecho probatorio. El derecho nos ha dado lineamientos para los efectos de identificar qué es lo que nosotros, abogados, debemos entender por prueba, lo cual de cierta manera puede ser correcto, pero a veces no es así, ¿sale? Ustedes recordarán esas frases o esas ideas antiguas de alguien que diga, es que 2 testigos hacen prueba plena. No sé si han escuchado esa frase, que alguna gente todavía dice, 2 testigos hacen prueba plena. Inclusive, esa es una frase que existía en algunos códigos, ya no existe, ya se perdió esa idea, pero esa idea todavía existía, yo recuerdo hace unos 15, 20 años, en algunos códigos, no recuerdo civil o comercial, no recuerdo, pero esa frase si la buscamos, si la estudiamos y vemos su historia, eso viene en la Biblia, en el Deuteronomio, ¿sale? Y esa cuestión es una cuestión que nace a partir de la desconfianza que se le tenía al juez. El juez o la jueza se le dio el poder en primer lugar para poder resolver con íntima convicción. Posteriormente, al haber identificado que los jueces y las juezas tenían un serio problema en la justificación de la decisión, se establecieron, digamos, ciertos lineamientos jurídicos para que los jueces decidan, ¿sale? El derecho probatorio en realidad son cuestiones obviamente relativas a la prueba, en el cual se identifica un lineamiento para que el juez decida de una u otra forma, ¿sale? Eso es lo que prevé el derecho probatorio. El problema con esto es que el derecho probatorio es una especie, digamos, de ocultamiento al verdadero razonamiento que debe ser el juez, y vamos a comentarlo por qué. Cuando un juez decide con el tema jurídico, que es correcto, reitero, es correcto, el tema radica en que después vamos a tratar de identificar ahora cuál sería el error en el cual podría tener el juez. Si el juez tiene un error en la premisa de derecho, hay un error de derecho. Si el juez tiene una premisa en el razonamiento sobre la prueba, hay un error probatorio o un error de hecho, ¿sale? Ahora el tema es cómo nosotros podemos llegar a identificar o saber que el juez se equivocó. ¿Cómo? Cuando tenemos en el código lineamientos claros y específicos, no hay ningún problema. Su señoría, pues se equivocó usted porque el artículo dice esto y se acabó. Fácil, está fácil, ¿no? ¿Sale? Pero cuando el código te dice que tienes un sistema de valoración libre y lógica, cuyo límite es la racionalidad,
ahí la cosa no está tan fácil. Porque ahí unos dicen, es que yo pienso que sea así. Pues lo que pienses me viene valiendo, ya saben qué, ¿sale? Ni me interesa lo que pienses. La pregunta sería, ¿cuál es el criterio más racional para efectos de poder saber que tu razonamiento es correcto? ¿Cuál? Ahí viene la pregunta que subyace dentro de la postura racional de la prueba para los efectos de solventar si efectivamente esa justificación que dan los y las juezas es correcto o no. Necesitamos criterios de corrección. Y el Código Nacional y muchas legislaciones que tienen lineamientos, algunos mínimos, máximos sobre la prueba, siempre están cortos. Vamos a explicar por qué, obviamente, en su momento. ¿Sale? Entonces, hay errores en la cuestión de hecho que vamos a ir identificando, vamos a ir precisando. ¿Pueden poner la siguiente imagen, por favor? La postura racional de la prueba. Aquí, esta imagen es para efectos de esclarecimiento. ¿Sale? Bueno. Razonamiento probatorio. Nombre. Diversos nombres. Razonamiento probatorio, postura racional de la prueba, postura epistemológica de la prueba, tradición racional de la prueba, llámenle como se les pegue su regalada gana. Es irrelevante cómo lo llamen. No es trascendente. El punto es, ¿qué significa razonamiento probatorio bajo estas ideas? ¿Qué significa postura racional de la prueba? ¿Qué significa tradición racionalista de la prueba? Porque como dice la profesora Daniela Catino, ¿eres racionalista? Si yo le digo a su señoría, ¿usted es racionalista? Diría, pues sí, Arturo, claro que sí. La pregunta más importante es, ¿y cuáles serían los elementos que identifica la postura racional de la prueba? Esa sería la pregunta más importante. ¿Cuáles serían aquellos, digamos, elementos que identifican la postura racional de la prueba? Y para esto, podríamos seguir con la siguiente pregunta. ¿Y cómo es que si tú piensas, tú estimas que eres racionalista, cómo es que lo aplicas? Ah, mira, te paso una resolución de un juez, léela. Y si ese juez me dice que le otorgo valor probatorio a lo que dice un testigo, porque el testigo fue claro, fue preciso, porque el testigo no encontré una forma o algo que lo contradiga, porque la manera en la cual me lo explicó, su seguridad, ayer decía mi estimado Víctor, la seguridad del testigo que está en audiencia de juicio y señala al imputado en audiencia y los jueces o juezas dictan sentencia condenatoria con eso. Si eso aparece en la decisión del juez o la jueza, si así está la resolución del juez o la jueza, ese juez o esa jueza está totalmente equivocada o equivocado de lo que piensa que es razonamiento probatorio. Porque esa idea de que es clara, precisa, contundente, seguridad y los aspectos paralingüísticos están desterrados de la valoración probatoria racional. Y ahorita no solamente lo digo yo, lo dice la Suprema Corte, ¿sale? Aquí me adelanto, ¿no? La primera sala de la Corte en el amparo directo en revisión 777-2019, la primera sala de la Corte hizo un estudio de la fracción segunda del 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 468 ustedes lo tienen ahí, su Código Nacional, que tiene la última reforma apenas el 25 de marzo, no recuerdo, en temas de género. Ese Código Nacional, ustedes pueden abrirlo ahorita, además si compraron un comentado por allá también, pues lo abren, ¿sale? En la fracción segunda, del 468, habla de las apelaciones contra las sentencias del Tribunal de Enjuiciamiento, ¿sale? Y en la fracción segunda dice que puedes apelar la sentencia de Tribunal de Enjuiciamiento siempre y cuando no trastoques temas de valoración de la prueba cuando se relacione con la inmediación. Eso dice el 468, fracción segunda. Bueno, saquen su plumón negro y bórrenlo esa cosa, bórrenlo. Ya fue declarado inconstitucional, ¿sale? La primera sala de la Corte en este amparo lo declaró inconstitucional por dos razones. Uno, porque viola el derecho al recurso efectivo, hace un estudio la Suprema Corte de lo que es el derecho al recurso efectivo, específicamente el caso Mohamed contra Argentina, en lo que es recurso efectivo. Y segundo, porque la Corte estudió todos los elementos que tiene el principio de inmediación. Y la Corte dice que la inmediación no es para valorar la prueba, ¿sale? Si el testigo dice, él mató a mi hermano y su señoría, estoy completamente seguro,
en vez de estar diciéndole, el testigo es seguro, hay que dudar de esa valoración, hay que dudar de ese testigo. Porque ese tema de la seguridad y la confianza es una cuestión que debe quedar desterrada de la valoración de la prueba. No lo digo yo, lo dice la Corte. Y lo dice toda la doctrina especializada en psicología del testimonio y valoración de la prueba. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ese tema, incluso hay un párrafo de la Corte que dice en un amparo, que es el amparo directo en revisión 5601-2014. En el amparo directo en revisión 5601-2014 es el amparo que fincó o fundó la jurisprudencia relativa a la duda razonable. ¿Sale? Y un párrafo en el cual la Corte dice, aquella seguridad, confianza de los testigos o personas adultas que dicen afirmar que una persona cometió un evento delictivo son creencias que se dan en el ámbito forense y que están desterradas por la psicología del testimonio. Está citado en jurisprudencia de la Corte. No dice Arturo con algún artículo que ahí comenta lo que sea, no dice mi estimado Daniel, no dice Maricela en un libro, que son opiniones al final del día. Lo dice la Corte. Y en la Corte está basada propiamente lo vinculante del ejercicio interpretativo, primero, para tener presente esa cuestión. Y la Corte ha eliminado esa cuestión de que la seguridad y la confianza, por eso esas cosas de que señalo en audiencia de juicio, es irrelevante, hombre, decía ayer mi estimado Víctor, y sacan al imputado de la audiencia para que no lo señale. No, hombre, un fiscal va a decir, pues a ver, ¿hasta qué vino? Pues vine a declarar sobre la persona que mató a mi hermano, se llama Juan Pérez. No está aquí, pero hace rato llegó en una patrulla, está allá afuera. O sea, ¿para qué lo quitan? Es irrelevante ese ejercicio de que lo quiten. ¿Para qué? Si al final del día va a decir que es él. Lo importante no es eso. Lo importante es cómo formó su recuerdo el testigo para los efectos de llegar a audiencia de juicio y decirlo. Eso es lo importante, ¿sale? Y eso lo estudia, o al menos se tiene presente en ese tipo de posturas, ¿sale? Entonces, un juez que aplique de esa manera la valoración de la prueba está siendo irracional. No es racionalista. Vamos a explicar por qué, obviamente, paso a paso. ¿Qué es? Dicen. Hay una relación teleológica, ojo, teleológica, medio fin, de prueba y verdad. Eso lo explicó mi estimado Jordi Ferrer en el 2002 o 2003, si no estoy mal, en su libro muy específico. Puedes ver críticas ahí porque también hay un texto de críticas, pero señala que hay una relación medio fin entre prueba y verdad. La prueba pretende buscar la verdad, ¿sale? Si alguno de ustedes, que creo que no, ojalá que no, dice, no, pero ¿cuál verdad, Arturo? Porque la verdad no se puede conseguir y cuánta cosa. Es cierto, no se puede encontrar la verdad. Es totalmente cierto. La verdad no se puede encontrar, pero de que hay una, hay una. O tenemos 3 dimensiones, o es Spider-Man con las 3 dimensiones. Tenemos una sola dimensión. Y algo pasó en el mundo, en el pasado, y eso fue lo que sucedió. Que la Fiscalía y la Defensa tienen 2 posturas encontradas con respecto al caudal que están presentando, es cierto. Nadie dice que no, ¿sale? Es cierto, que efectivamente, como decía Carneluti, como decía Chovenda, que la fijación de los hechos, que la verdad procesal es la fijación, efectivamente es cierto. En un proceso se presentan pruebas y en ese proceso se determina qué fue lo que sucedió a partir de las pruebas presentadas en el proceso. Pero eso no obsta o no excluye la idea de que la prueba pretende encontrar la verdad. Es decir, es el mecanismo, la herramienta que pretende llegar a esa verdad. O sea, hay una relación entre el criterio medio-fin. O sea, la prueba sería el vehículo correcto para los efectos de poder llegar a lo que en realidad sucedió, ¿sale? Y ese vehículo es el que debemos de cuidar. Ese vehículo es el que debe llegar bien, debe llegar con buenas llantas, debe llegar con un buen motor, debe llevar bien cuidado, lo mejor cuidado, para efectos de que esa prueba trate de llegar a lo, inclusive lo que dice nuestra Constitución, esclarecer los hechos, ¿sale? Hay algunos colegas que dicen que esclarecer los hechos y verdad no es lo mismo, terrible, claro que es lo mismo digamos, en la reforma constitucional que se creó de 2008, se establece que esclarecimiento de los hechos es la búsqueda de la verdad, está claro en la reforma constitucional, ¿sale? En los precedentes de la Corte, cuando ha tocado el tema o los temas probatorios, ha identificado claramente que esclarecimiento de los hechos es búsqueda de la verdad, sin problema alguno se puede apreciar en las decisiones de la Suprema Corte. Entonces, hay una relación en medio fin entre prueba y verdad. ¿Eso implica que podamos llegar a esa verdad? No, no podemos llegar a esa verdad, ¿sale? ¿Alguna vez he escuchado que se dice que la escuela de Girona pretende llegar a la verdad? No es cierto, para nada.
Eso implica no estudiar lo que dice la Escuela de Girona, ni siquiera Escuela de Girona para empezar, porque es Castilla-La Mancha, ahí está Marina Gascón, es Alicante, está propiamente Daniel González, Jordi, que viene de una escuela genovesa para empezar, viene de Italia, Carmen, que viene de la UNAM, siquiera es una escuela genovesa. Si bien es cierto, ahí está el máster de razonamiento probatorio, pero eso no quiere decir que todos están en la postura de Girona. Diego Deibecki, que me parece de los mejores exponentes, la verdad. Diego es la Universidad de Córdoba, por ejemplo, Argentina, ¿sale? Entonces, esta idea de la relación entre prueba y verdad, no podemos llegar. La verdad que buscamos, dice, es una verdad por correspondencia. Los invito a que chequen la primera parte del libro de Michele Tarufo, publicado en 1992, que es el libro, ¿cómo se llama? Prueba de los hechos, un azulito por ahí, que está una chulada del libro, la verdad. En la primera parte toca el tema de las teorías de la verdad, y cómo son las teorías pragmáticas, dialécticas, etcétera, de la verdad. Y aquí se trata de la idea de la verdad como correspondencia de Tarski, en 1933, si no estoy mal, lo sacó el filósofo polonés. Esta idea de verdad por correspondencia, lo único que quiere decir es que hay que indagar lo que en realidad sucedió. O sea, existe una verdad, una sola. No es que la verdad del juez, la verdad de la fiscalía, la verdad de no. Una sola es, la que ya pasó. El punto sería, ¿qué herramientas tenemos para poder arribar a la misma? ¿Sale? Esa es la pregunta toral. Y esto implica que en nuestro sistema, y aquí viene el tema, aquí viene el tema de cómo aplicarlo, comienza la idea de cómo aplicarlo en el sistema jurídico mexicano, es que el sistema o todos los sistemas jurídicos, de hecho esta plática podría aplicar sin problema alguno para cualquier rama del derecho, no solamente para el penal, ¿sale? Todo sistema jurídico, para la prueba, tiene dos límites obvios, por eso dice límites a esa verdad. ¿Cuáles son esos límites? El primer límite son los límites jurídicos. El segundo límite son límites epistemológicos, ¿sale? El derecho establece lineamientos de cómo presentar, valorar o decidir o lo que sea con respecto a la prueba. El derecho lo establece ciertos lineamientos. Un sistema libre es más libre mientras menos elementos jurídicos tiene y es menos libre mientras más elementos jurídicos tiene, ¿sale? ¿Qué más quisiéramos? Dirán, por ahí estamos platicando en la comida, ¿no? Pues, oye, ¿será que este sujeto cometió el evento delictivo? ¿Cómo se llama el licenciado usted? Alfonso, ¿será que Alfonso cometió el evento delictivo? Y si le hacemos una entrevista científica tipo policía ministerial, en el cual lo llevamos con una bolsita, unos cuantos tehuacanes, lo desnudamos y lo correteamos por una calle, o sea, capaz habla, ¿no? Capaz habla. Pues eso se hacía en la Inquisición, y eso fue prueba en la Inquisición, ¿sale? Eso fue prueba en la Inquisición. O sea, sí existía esa prueba, pero hoy tenemos tortura. Hay un límite que pone el derecho para los efectos de no tratar de arribar a lo que en realidad sucedió. Tráete a la mamá de mi estimado Alfonso, ¿para qué? Para que ella hable y la obliguemos. Antes se podía, pero ahora tenemos la facultad de abstenerse de declarar. La mamá puede decir, no declaro. O sea, el derecho establece ciertos límites para poder arribar a eso que en realidad sucedió, ¿sale? ¿Qué otros límites? Límites epistemológicos, ¿sale? ¿Cuáles son los límites epistemológicos? Los límites que el conocimiento mismo fuera del derecho establece, pues obviamente las ciencias en general, para resolver algún problema. Les pongo un ejemplo. Muchos abogados y abogadas luego me preguntan cuando platicamos de valoración de la prueba testifical, oye Arturo, ¿y cómo le hago para poder establecer que un testigo miente? O sea, dime cuáles son los lineamientos para poder valorar que un testigo miente. Mira, mijo, mira, mija, si la ciencia no ha podido hacerlo, menos yo. La ciencia no ha resuelto esto. No existe ningún conocimiento que solo escuchando al testigo o poniendo algún aparatito al testigo determine la mentira. Y el polígrafo, Arturo, pues te mintieron en tu trabajo que esa cosa sirve porque no sirve, ¿sale? Yo he estado como 7, 8 veces con el polígrafo cuando estaba en la fiscalía y el polígrafo para nada identifica eso, ¿sale? El polígrafo no identifica que una persona miente, el polígrafo identifica otras cuestiones, otras reacciones, ¿sale? Oye Arturo, y si el testigo cuando le pregunto algo mira hacia abajo, ¿verdad que está mintiendo? Pues quién sabe, no te quiere mirar, estás feo, estás fea, ¿yo qué quieres que haga? Pues, esa es la verdad. Oye Arturo, el testigo se pone nervioso, pues ¿cómo no va a estar nervioso? Está en un juzgado con un juez, con personas con traje, nunca ha estado acá, es obvio. Oye Arturo, es que el testigo cuando le pregunto se pausa y con el fiscal era muy rápido. ¿Y eso qué? Pues sabe que tú eres una persona adversaria capaz y quiere tomar su tiempo para responder. Independientemente de esto, ¿ustedes saben medir
el tiempo que un testigo tarda para poder inferir que miente? No existe eso. Son creencias, dice la Corte, creencias que la gente piensa entre su mundo cotidiano, en su pequeño mundo epistemológico que vive en su casa, quizás con su hijo. Oye, ¿qué hiciste? Y se tarda en responder. Igual que mi hijo, se tarda en responder. Pues con tu hijo, ahí quizás, con tu familia, quizás podrías identificar eso. Pero con personas distintas no se puede ocupar este tipo de reglas. No se puede. Entonces, esta cuestión de límites epistemológicos, un ejemplo es, no podemos encontrar o resolver la idea de que un testigo miente solamente escuchándolo, solamente viéndolo. No existe ninguna herramienta en la ciencia que nos diga un testigo miente. No la hay. Y como no la hay, es un límite epistemológico. No se puede encontrar o no se puede establecer en una decisión. El testigo mintió a partir de lo que me dijo. Lo que podemos hacer es que en su debido caso, si es que existe algún criterio por ahí jurídico, pues tomamos el criterio jurídico. Pero epistemológicamente hablando, no está. ¿Sale? Límites de la verdad. Racionalidad y no convicción. Rápido comentaré esto. Esto significa lo siguiente, hay una postura, digamos, encontrada entre lo que es la postura racional y la postura de la convicción o la postura de la persuasión, ¿sale? La postura racionalista parte de la idea de la confirmación y refutación de hipótesis. Para los efectos de lograr cuando estamos ante una postura racional, necesitamos una confrontación de hipótesis, forzosamente. Si el juez me dice, yo me convencí, pues a mí qué me importa, no me interesa porque yo no puedo evaluar la convicción. Si su señoría me dice, yo me convencí, y es todo lo que me dice, ¿y cómo yo evalúo eso? Si eso quedó en el ámbito particular de su señoría. Si fuese así la idea, desaparezcamos los recursos. Adiós el juicio de amparo. No podemos controlar algo que es incontrolable, necesitamos controlar algo que sea controlable. Ese es el punto. Entonces, la postura racional parte de una confirmación y refutación de hipótesis, primero. Segundo, esto hace que en la postura racionalista la inmediación sea un criterio de inmediación débil. Esto significa que la inmediación solamente es para el desahogo probatorio. Si un testigo se pone a llorar en la audiencia, no, pero es que, a ver, un receso, pásenle ahí una coca, un agua, no sé, un té, yo qué voy a saber, algo que se relaje y luego seguimos. Pero si un juez dice, es que le creo al testigo por el sentimiento que hizo llegar a este juzgado, la pregunta es, ¿y cómo le dicen al magistrado que el sentimiento no fue tan grande o tan pequeño para poder evaluarlo? ¿Cómo? Esa es la pregunta, pues. Si un juez dice, es que a partir de los lineamientos, a partir de los aspectos que el testigo se vio como cuando le dijo al imputado, tú eres el culpable, se centró en esta audiencia que efectivamente se sintió el sentir o el dolor de la víctima. ¿Y cómo miden eso, pues? ¿Cómo se mide eso? Eso solamente es la creencia de alguna persona que quizás en su ámbito cotidiano pasa lo que piensa de su ámbito cotidiano a lo que pasa en las audiencias. Y eso es totalmente errado, porque no se puede controlar. ¿Cuántas lágrimas serían para poder medir el tema del valor probatorio? ¿1, 2, 3? ¿Cuántas? Si eso no se puede controlar, eso es totalmente irracional. Por eso la inmediación es débil en el sistema racional probatorio. Segundo punto. Tercer punto, como la inmediación no es una herramienta para la valoración de la prueba, entonces, ¿qué hacemos? Vamos al derecho. Pues el derecho no me dice mucho que digamos. El derecho, ¿qué les dice el derecho con respecto a la prueba pericial? ¿Han encontrado ustedes lineamientos de la prueba pericial? No, ¿verdad? Que les diga esto, no hay, en el Código Nacional no está. La primera sala de la Corte en el amparo directo en revisión, ADR, amparo directo en revisión 1298-2019, a la primera sala llegó el siguiente tema. Llegó un asunto de tránsito de vehículos, este tema fue homicidio culposo, en el cual el abogado, amparo directo en revisión 1298, diagonal 2019, la primera sala, en ese precedente, que recuerden que estamos en la 11ª época, la época del precedente, ¿sale? La época del precedente, la primera sala establece que, bueno, el tema fue así, la defensa decía que el 368 y el 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el 368 y el 369, que están en el apartado de prueba pericial, no dicen nada con respecto a la valoración. Entonces la Corte hace el estudio de todo el Código Nacional con respecto a los artículos que citan prueba pericial. Y la Corte dice que de todo el postulado o de todo lo que está en el Código Nacional se pueden extraer ideas de qué es lo que significa la prueba pericial en el sistema acusatorio. Y la Corte aterriza la idea en el sentido de que la prueba pericial es conocimiento,
Entonces, si es conocimiento, es imposible poner en un código criterios de valoración de la prueba, porque cada conocimiento tiene fundamentos distintos. Si yo, por ejemplo, tengo un médico, allá afuera hay, por ejemplo, unos libros de tanatología, de criminalística, de varias pruebas periciales. Cada prueba pericial tiene su conocimiento propio, ¿sale? ¿Cómo valoro lo que un médico me dice con respecto al cronotanatodiagnóstico? Un ejemplo que siempre pongo sencillo para poder entender. El supermédico llega con un superbata acá, super CSI, chingón, pues el médico ahí. Cobró bien, pues en pocas palabras. Y bueno, oiga doc, y pues esta persona, ¿qué onda? ¿Qué tiempo de muerte tiene? Ah, mira, pues tiene 3 días de muerte, Arturo. ¿Y por qué o qué? Mira, según el cronotanatodiagnóstico, de acuerdo a los fenómenos cadavéricos tempranos, me identifica que esta persona tiene opacidad corneal, tiene rigidez cadavérica y tiene lividez cadavérica. Y por lo tanto, Arturo tiene 3 días de haber fallecido. Pues escucha chingón, pero no entendí nada, la verdad, médico. Entonces voy a sacar mi librito. Oye, doc, pero aquí dice, en tu ciencia, no en el derecho, en tu ciencia, aquí dice que la opacidad corneal se da después de las 2 horas aproximadamente. La rigidez cadavérica por ahí, la 3, 4, si no estoy mal. Y el tema de la rigidez y la lividez cadavérica depende mucho del ambiente, pero de 3, 6 horas ya está marcada cómo se llama la lividez. Entonces, ¿qué onda? Pues está muy chingona tu bata, pero pues la neta lo que tú me dices no es cierto. No tiene fundamento esa cuestión. Fundamento epistemológico. Fundamento epistemológico. ¿Sale? Entonces, ¿cómo controlar lo que el perito en realidad dice? No está en el código. O sea, en el código sí dice algo, lo podemos inferir de ahí, pero en los temas de valoración habrá que acudir al conocimiento mismo para poder resolver estos problemas. Entonces, la Corte en ese amparo, la Corte decidió que cada caso concreto identificará propiamente el conocimiento a aplicar. No es una cuestión relativa a que nos digan estos son los lineamientos, no, no es así. La Corte tiene precedente claro, en el 1298-2019, con respecto a la prueba científica. Y no es la primera vez que ha tocado, otros 3, 4 precedentes al respecto. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto? El tercer elemento de la postura racional es que se eleva el grado, o se eleva, mejor dicho, la exigencia de motivación. Los jueces, las juezas, ahora tendrán que identificar criterios epistemológicos para poder sustentar por qué una prueba tiene valor. Porque el sistema que tenemos es un sistema libre y lógico, limitado por la racionalidad, y es una racionalidad cognoscitiva o epistemológica. A muchos no les agrada esta palabra de epistemología. Bueno, conocimiento mismo, pues en pocas palabras. Tú no puedes decir que el médico está o no está en lo correcto si no conoce su ciencia. Tú no puedes decir que el psicólogo cuando dice es que esta persona tiene estrés y eso está correlacionada con el delito de violación. A ver, ¿y dónde dice eso? Está en mi manual, el DSM-5, vamos a leerlo, a ver. Oye, sí, aquí dice que esa cosa que se llama escala de Hamilton mide el grado de estrés y toda la cosa. Oye, pero pues no encontré por ningún lugar que esto se correlacione con un delito. No, esa es mi interpretación. ¿A mí qué me importa tu interpretación? A mí dime dónde está sustentado eso. Me interesa dónde está sustentado eso para yo poder controlar eso. No, es que eso es parte de los peritos, es mío, yo lo digo. O sea, voy a resolver solamente con tu opinión, no experta, tu opinión nada más. Porque la opinión experta es aquella que se fundamenta en conocimiento. Y si eso no tiene sustento, lo siento mucho, no tiene sustento, así de sencillo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, lo que hace en la justificación de la decisión judicial es elevar la exigencia de, digamos, de motivación. Los jueces y las juezas se legitiman no por teoría de la democracia, los jueces y las juezas se legitiman por el tema de su resolución judicial, cómo justifican su decisión. Así se legitiman los y las juezas. Entonces, eleva el grado de, digamos, de motivación de los hechos. Y finalmente, esto hace que sea posible el recurso. Solo teniendo elementos como podamos controlar la decisión judicial, podríamos decir que el recurso es viable, porque si no, sería inexistente. Esto, reitero, lo dijo la Corte en este amparo directo en revisión 777-2019 y lo volvió a confirmar la Corte en revisión 1620. El primero fue tenemos precedentes que pues advertirlo.
la prueba, la justificación de la prueba o la justificación probatoria es una parte especial, dice la profesora Daniela Catino, de la justificación epistémica en general. Esto lo toma ella, Robert Alex en 1925, derecho del derecho, ¿sale? Para los chicos que están en la facultad, lean esos libros para el test de proporcionalidad. Cada vez que alguien dice, vamos a ponderar, oye, ¿ya leíste de dónde salen esas ideas? No, pero pues escucha bonito, ¿no? Hay que ponderar, ¿sale? ¿Cómo es posible que estemos hablando de la ponderación si no conocemos las bases, compañeras, esos elementos de la postura racional? Esto hace, y aquí viene el punto, como decía mi estimado Víctor ayer, no existen las certezas en la prueba, ni en el proceso. No existen, y se dice con mucha claridad. Todo razonamiento es probabilístico. Epistemológicos que como la prueba, que llega epistemológico, implica que por más amplio si mi estimado que probado, no sea así, pues entonces igual olvidémonos de los recursos, olvidémonos del reconocimiento de inocencia, olvidémonos de todo. Todo razonamiento probatorio siempre va a ser probabilístico. Siempre, y pongo este ejemplo. ¿Y cuál es el estándar para la vinculación? Probabilidad. ¿Y cuál es para la sentencia? Certeza. Ok, ¿me podría identificar qué significa probabilidad y certeza? Híjole, es motivo de otra plática, otro día nos vemos, pues. ¿Por qué? Porque no saben, no tienen, digamos, Fernando es defensor público federal y también tiene ahí, es defensor interamericano. Tiene un librito que se llama El hecho que la ley señala como delito, estándar de prueba para la vinculación, en el cual él señala una pequeña aproximación de lo que significa el estándar de probabilidad prevaleciente, ¿sale? Que está en una tesis del Colegio de Derecho de Puebla y en otra tesis, si no estoy mal, bueno, en un precedente de la Corte lo cita, no recuerdo del 2017, si no estoy mal, la Corte esta cuestión. Probabilidad prevaleciente. En cambio, en la sentencia, la probabilidad se eleva al grado de simplemente señalar el tema de las hipótesis y la eliminación de hipótesis. La Corte para no establecer la razonable, debe de ir eliminando hipótesis. Es un criterio de inducción eliminatoria. No, las cosas no existen en el ámbito del conocimiento. Lo que son paradigmas de conocimiento. Hoy día nosotros podemos tener un iPhone, ahorita que está el 14, no estoy mal, dentro de poco viene el 15, ¿sale? El paradigma que tenemos hoy día es que conocemos que hasta el día de hoy hay un iPhone 14, todavía no está el 15, ¿sale? Va evolucionando el conocimiento, ¿sale? Epistemología. Son paradigmas de conocimiento, pero todo conocimiento es falsable. Ser probabilístico, ¿sale? Y esto hace la diferencia entre el derecho probatorio y el razonamiento probatorio. Derecho es la base, no lo olvida, lo presupone. Es decir, también por ahí, afirmaciones que dice Jordi Ferrer, Jordi dice, lo que nos importa, quizás por eso, pero no,
probatorio presupone el derecho probatorio. Es porque el propio derecho nos lo permite. Si el derecho nos dice que la valoración de la prueba debe ser libre y lógica y el límite es la racionalidad, debemos identificar cuál es el límite cognoscitivo al cual, digamos, llega la racionalidad. Las normas que existen, los códigos, el razonamiento probatorio, para los efectos de poder identificar los criterios más racionales lógicamente, ¿sale? Salvo que el derecho nos ponga un obstáculo, salvo que pase eso, salvo que suceda eso, entonces entramos al terreno de la racionalidad en criterio epistemológico. Es el chiste, pues. Es tan sencillo como eso. El derecho establece normas y si el derecho nos pone un límite, pues ahí está el límite, la prueba ilícita, por ejemplo, en temas de tortura, un ejemplo. Pero si el derecho no nos pone límites, ahora la pregunta no sería, ¿y ahora qué hacemos? ¿Podemos interpretar? Dice ahí, claro, podemos interpretar, pero también esto ya tiene un sustento. En 1973, si no estoy mal, 73, Jerzy Wróblewski publicó un libro en el cual en las decisiones judiciales habla de la justificación interna y la justificación externa. La justificación interna tiene que ver con la estructura de razonamiento lógico de la decisión, o sea, si tiene logicidad la decisión. Y segundo, la justificación externa implica todos aquellos demás elementos que el juez o la jueza toma en consideración para justificar su decisión. Aquello que puede estar fuera del derecho, pero que el derecho se lo permite, ¿sale? Eso lo había dicho Wróblewski desde los 70s, que recuerden que es el nacimiento de la teoría de la argumentación jurídica estándar, que Manuel Atienza siempre lo ha dicho de esa manera, o sea, teoría de la argumentación jurídica estándar. Entonces, interpretación y justificación también está en la teoría de la argumentación en general esta cuestión. Justificación no solo jurídica, sino epistémica, y a eso es donde que ya en los últimos momentos yo voy a terminar con este punto. Justificación jurídica, obviamente que sí. Resulta obvio que sí se ocupa el derecho. El tema está en que cuando el derecho no da la respuesta, tenemos que ir más allá para los efectos de resolverlo. Yo no sé, porque está por ahí mi estimado amigo Hesber, no sé si podría compartir con él que esas leyes que él citó sí están tan claras. Y no lo sé, tan es así que la jurisprudencia lo interpreta. ¿Sale? No lo sé. La Corte ya interpretó ese 303, ese 301 y lo hizo en la acción de inconstitucionalidad 10 y 11, diagonal 2014. O sea, la Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, planteó la inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo hizo en el 2014 cuando se publicó el Código Nacional. Y dos de los artículos que tocó fueron los que tocó mi estimado amigo Hesber, ¿sale? Y la Corte tuvo que entrarle para saber qué significa ese artículo, ¿sale? Pensar que el derecho está totalmente claro, me parece, difiero de esa opinión. No está claro, el derecho no está claro. El derecho, dice mi maestro Ricardo Guastini, el maestro, el profesor, lo ha dicho en todos sus libros en filosofía del derecho, etcétera, el derecho tiene el problema de la doble indeterminación. Es lenguaje y es derecho. Las palabras tienen interpretación, ¿sale? Si por ejemplo la licenciada, una licenciada dice, voy por mi gato, ¿qué se entenderá? ¿Va por su mascota? ¿Va por su novio? ¿Su esposo? ¿Yo qué voy a saber? Se interpreta de muchas formas, ¿o no? ¿Sale? Se interpreta de muchas formas. Las frases son interpretables, ¿sale? Si yo le pongo este ejemplo, imaginemos que la licenciada, ¿cómo se llama la licenciada? Carolina, imaginemos que está en un restaurante ahí con su novio, con su esposo, en bonito, elegante, se va al sanitario ella y regresa, y justo cuando regresa se da cuenta que la licenciada, ¿cómo se llama la licenciada usted? ¿Maritza? Maritza le entrega un papelito a su esposo, ¿cómo se llama? Y la licenciada pues ve, se acerca, y el papelito dice, en la noche te doy lo que te toca. Eso es lo que dice el papelito. ¿Qué interpretan? Pues por su reacción podría yo interpretar que ustedes piensan algo distinto quizás a lo que todo hombre hace naturalmente, que quizás es trabajar, ¿sale? La licenciada Maritza, ¿verdad? Maritza, tenían un trabajo pendiente para su maestría y toca la guardia, te dejo tu pendiente, es todo lo que le dijo. En la noche te voy a dar lo que te toca, o sea, te voy a enviar por WhatsApp tu trabajo pendiente. Es lo que todo hombre hace, es una regla de experiencia, es una ley en pocas palabras, pues casi. Pero muchas personas pueden interpretar otra cosa distinta. El lenguaje es sujeto a interpretación. Ahora imagínense que ese lenguaje se inserta en una ley.
Como se inserta en una ley, ahora el problema radica en un doble problema, porque ahora es derecho. Y ahora tendremos que identificar a qué se refiere. El derecho es interpretable y por esa razón ese tema de la justificación jurídica obviamente va a ser sujeto a interpretación, pero uno de los cánones, no lo es todo, uno sería una interpretación epistemológica. Identificar a qué se refiere eso. Chequen cómo poquito a poquito llegamos a este punto. La que sigue, por favor. Si me pueden poner la imagen. Ahí está. Momentos de la valoración, momentos de la prueba. La prueba como medio, como resultado y como actividad. La prueba es polisémica. Decir que algo está probado es una forma de hablar de prueba. Decir que yo pruebo con esto es otra forma de hablar de prueba. Decir que el juez ocupa la prueba para esto es otra forma de hablar de prueba. O sea, la prueba es polisémica, tiene diversos conceptos, diversas ideas. Una forma de entenderla es prueba como actividad, la actividad de probar, ¿sale? Y así está hecho el manual de razonamiento probatorio que coordinó Jordi, y está Carmen ahí, Carmen Vázquez, está Mercedes Fernández López, si no estoy mal, y Daniel González Lagier, los 4 que escriben en ese manual. La actividad, dice, es la actividad probatoria, una metodología analítica para comprender los pasos de la misma. La prueba tiene pasos. Se indaga, se ofrece, se admite, se desahoga, se valora y luego se decide con la prueba. Son momentos de la actividad probatoria, ¿sale? Entonces, los momentos son conformación de la prueba, la obtención, el ofrecimiento, la admisión y la práctica. La valoración en lo individual y en su conjunto y la decisión, cargas probatorias, presunciones y estándares, ¿sale? Los estándares de prueba son un tema distinto a esta plática. Estándar de prueba quiere decir otra cosa distinta a esta plática. Aquí el punto toral está en la valoración, en lo individual y en su conjunto. Cuando se valora la prueba, se tiene que identificar qué fue lo que nos dijo la prueba. Escuchamos un testigo, uno, segundo testigo, tercer testigo, una pericial y un documento. Imagínense que tienen 3, pues. Un testigo, una pericial y un documento. Eso es lo que llegó al juez a través de litigación, interrogatorio, contrainterrogatorio, en la audiencia de juicio. Generó eso el desahogo probatorio en la audiencia. ¿Sale? Ahora la pregunta es cómo lo valora el juez. ¿Qué criterios debería tomar? Dice, valoración en lo individual. Primero vamos a poner que la prueba en lo individual tiene valor. O sea, hacer el ejercicio de que el testigo dice esto y por esta razón se relaciona con esto y esto se relaciona con esto. Si hacemos ese ejercicio sin pasar por la valoración individual, lo que estamos haciendo es presuponer que en lo individual la prueba tiene valor y pasamos a la conjunta. Lo que se pretende con esta plática, lo que pretendo comentarles es la valoración en lo individual. Ese es el punto en el cual, digamos, debemos poner el ojo, centrarnos en pocas palabras. Dice, primero lo individual y luego la conjunta. La siguiente imagen, por favor, si me pueden ponerla. Okay. Argumentación, ok. ¿Y cómo resolvemos este problema entonces? ¿Cómo se valora la prueba en lo individual? ¿Cómo? Bueno, argumentación jurídica y argumentación probatoria. Es cierto, hay colegas que dicen, es que razonamiento probatorio siempre hemos razonado sobre la prueba. Nadie dice que no, siempre se ha razonado. Siempre se ha dicho algunos argumentos sobre la prueba, eso siempre ha pasado. Claro que ha existido. El problema es que siempre se ha hecho a partir de los criterios jurídicos. Y a partir de esos criterios jurídicos, si bien es cierto, eso es viable, si es razonable eso, o sea, si es posible eso, pero cuando el propio derecho ya te quitó los criterios jurídicos, ¿y ahora qué hago? He ahí el problema, pues. El problema radica en que cuando el derecho no te establece cómo valorar, entonces tendrías que acudir a otras herramientas, o que es el mismo derecho, encontrar sobre el derecho herramientas, pero sería la postura más racional, o la forma más racional de ver las cosas. Y por eso, en la teoría de la argumentación jurídica, si echamos un vistazo en la teoría de la argumentación sobre todo, si echamos un vistazo desde la teoría del método jurídico del siglo XIX, con la escuela de la exégesis, jurisprudencia de conceptos, la escuela de John Austin, si vemos en la Segunda Guerra Mundial, después del 45, cuando aparece la jurisprudencia de intereses, jurisprudencia teleológica, después aparecen los precursores de la argumentación jurídica, Stephen Toulmin, Theodor Fieder, Recasén Siches, etcétera, precursores, y aparece Robert Alexy en el 78 con su obra Teoría de la Argumentación Jurídica, y va avanzando con Arnio, con Pexeni, con Atienza, con Ruiz Manero. Esa evolución de la teoría de la argumentación jurídica, poco se había tocado la justificación probatoria.
muy poco, demasiado poco, ¿sale? Y los procesalistas lo que hacían más que nada era argumentar a través del derecho. Pero reitero, cuando evolucionó la teoría de la prueba de un sistema tasado en el cual el legislador identificaba claramente los criterios de valoración, cuando pasó al sistema libre y limitado por la racionalidad, el problema radica es que ya no podemos ocupar estos lineamientos, o al menos no se pueden ocupar de manera tan clara supuestamente. A veces sí, a veces no, ¿sale? Entonces, argumentación jurídica y argumentación probatoria. En el contexto de justificación, la teoría de la argumentación jurídica habla de esto del contexto de justificación. ¿Cómo justifican los jueces? Lo que nos interesa es que los y las juezas justifiquen sus decisiones. Y esa justificación debe tener tal grado que permita controlar la decisión. Que un magistrado, que una magistrada, que un juez de distrito identifique si lo hizo correcta o incorrectamente ese ejercicio de valoración de la prueba que hace el juez o la jueza. Es que el juez justifique, para que a partir de esa justificación controle. ¿No? Entonces, ese contexto de justificación, pues eso dice justificación interna y justificación externa. Jerzy Ruleski, reitero, establecía esa idea de justificación externa de la argumentación. Hay otros elementos, cómo entender alguna norma. Por ejemplo, en el amparo directo en revisión 945/2018, amparo directo en revisión 945/2018, la primera sala de la Corte estudió los sistemas de valoración de la prueba, ¿sale? Y ahí se cita el sistema de valoración racional. Y la Corte señala que ese sistema, su límite es la racionalidad, en el sentido de criterios cognoscitivos, ¿sale? Entonces, inclusive cita para el sistema acusatorio, sería propiamente estos criterios cognoscitivos de acuerdo a lo que nos dice el ámbito del conocimiento en general, ¿sale? Cuando a veces un juez dice, es una máxima de experiencia y lo aplica en su decisión, lo que está haciendo es ocupar un criterio epistemológico, común, cultural, como quieran llamarlo, para aplicarlo en su decisión judicial. Eso, amigos y amigas, no es derecho. Eso es conocimiento en general. Eso no es derecho. Cada vez que el licenciado Alfonso, si es defensor y va a contraexaminar a un psicólogo y prepara su contraexamen para los efectos de poder decir que el método que ocupó el perito es incorrecto, de la ¿sale? Es decir, digamos, se toma o se jala, por así decirlo, del ámbito de conocimiento en general para poder resolver problemas jurídicos. Eso siempre ha pasado, nada más que ahora ha tenido un poco más de auge en el caso, ¿sale? Un esquema argumentativo de la teoría de la argumentación es el esquema Toulmin, un esquema muy sencillo de entender: pretensión, razones, garantía y respaldo, ¿sale? Hay una pretensión, voy a otorgarle valor probatorio a este testigo. Hay razones, por esto. Respaldo, ¿cómo justificas esa garantía? ¿Sale? Es una tesis muy sencilla, digamos, que tiene Toulmin y que, bueno, muchos jueces y jueces la conocen porque es una estructura muy sencilla de poder ocupar, ¿sale? Pero en el tema de la prueba, ¿cómo respaldo la garantía? Es decir, probatorio a un testigo o a un... ¿Cómo yo la prueba en lo individual es correcto? ¿Cómo? Si yo digo, le otorgo valor probatorio al testigo porque el testigo fue muy seguro, atención, o sea, ¿de dónde razonamiento? ¿De dónde lo sacas? Si no encuentras un elemento para poder justificar esa garantía, tu razonamiento está errado, errado. Ese es el punto, pues. Dice, recordar primero una prueba y luego el resto. O sea, en la argumentación para la valoración individual, primero va una prueba, luego otra, y al final en el cual terminamos todas las pruebas, vamos a hacer la valoración conjunta. Es un criterio metodológico sencillo, pues, una, y luego todo el resto. ¿De qué sirve que voy a hacer la justificación total si al final del día una u otra no tienen valor por sí solas? No tienen valor. ¿Valoración con criterios jurídicos? Es posible. Nadie dice que no.
Es posible que efectivamente puedan existir algunos criterios que delimiten la valoración de la prueba. Es posible. Tenemos jurisprudencia en perspectiva de género, por ejemplo. Mi estimada Griselda, Gris hablaba sobre perspectiva de género. Del asunto varios 1396-2011, que es el caso, los casos de Guerrero sobre temas militares y temas de género, Rosendo Cantú, Fernández Ortega, la Corte Interamericana, ya se citaba ahí lineamientos para el tema de la valoración de la prueba con perspectiva de género. Posteriormente la Corte fijó los seis lineamientos que citó Gris con respecto a cómo juzgar con perspectiva de género. Y uno de ellos es valorar con perspectiva de género. ¿Sale? La ausencia de estereotipos. Para hablar sobre estereotipos, el estimado Federico Arena, en el manual de estereotipos, hace un excelente estudio, me parece, sobre lo que son los estereotipos. ¿Sale? Valoración de la prueba con perspectiva de género en ausencia, digamos, con ausencia de estereotipos. Algo muy sencillo de entender si es que lo vemos de esa manera, pero cuando ya entramos al estudio serio de los estereotipos, hay un gran debate sobre la aplicación o no de estereotipos. No me voy a ampliar mucho sobre eso, pero hay un debate muy claro en el tema relativo a cómo aplicar o no aplicar estereotipos. ¿Los quitamos? ¿Los desterramos totalmente? ¿Y qué pasa con un estereotipo? Si le funciona una de las completamente o no. ¿Sale? En la literatura sí se ve ese debate, algunos estiman que está claramente zanjado en el sentido de que no se puede ocupar, pero otros dicen que sí, porque posiblemente se pudiese aplicar incluso a favor de una persona o de un grupo vulnerable en su debido caso. ¿Sale? Entonces, la valoración con criterios jurídicos, la ley o la jurisprudencia sí ha establecido eso. Con criterios epistémicos, y ahí está el punto, ahí está el punto. El respaldo de la garantía, la literatura en la postura racional de la prueba implica que esa valoración de la prueba debe ser con un respaldo epistemológico, porque no sería de otra forma. ¿Por qué? Veamos rápidamente. ¿Qué es psicología del testimonio? Terrible confusión a veces. Yo recuerdo en una plática comentaba esto de la psicología del testimonio y una persona decía, ¿pero qué tienen que ver los gestos? Pues lo mismo digo, ¿qué tienen que ver los gestos con la psicología del testimonio? No tiene que ver nada. La psicología del testimonio no estudia los gestos, estudia el recuerdo, es lo que estudia. Lo que estudia la psicología del testimonio es identificar la exactitud del recuerdo y la fiabilidad del testimonio. Es decir, a partir del estudio del objeto de conocimiento, que es el recuerdo, identifica criterios para poder evaluar si ese recuerdo es exacto y fiable. Ese es el punto con la psicología del testimonio, ¿sale? Un testigo cuando algo afirma, cuando dice algo el testigo, cuando le digo a mi estimado Alfonso, Alfonso, ¿qué pasó ayer? Me dice, ¿qué está recordando? ¿Mentir? Estas herramientas ¿no me creen? Bueno, 797-2014 directo para poder evaluar la declaración de un niño, ¿sale? Inclusive en la ejecutoria, la Corte fija lineamientos como para asuntos de carácter familiar, como para asuntos de carácter penal. ¿Por qué? Porque el asunto viene en los dos, un tema penal y un tema familiar, ¿sale? El procedimiento a partir en el amparo, la primera 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales Constitucional. El artículo reconocimiento de fotografía sin defensor. Se el tema de que ese artículo es constitucional, ¿en razón de qué? De que ese artículo sí está el abogado en un y la Corte dice, no,
el artículo es constitucional, sí es constitucional, pero en la ejecución hace el estudio de lo que significa reconocimiento. Y la Corte, que la forma en la cual se evalúa el reconocimiento es a partir de psicología del testimonio, porque esa es la herramienta epistemológicamente más sólida para los efectos de la justificación en lo individual. Ya que terminen de hacer el ejercicio de la valoración de la prueba en lo individual, ahora va la conjunta con el resto de caudal probatorio. Ya que terminen de hacer eso, ahora si quieren debatimos temas de estándares de prueba, más allá de toda duda razonable. Porque si alguno de ustedes pretendiese hacer una pregunta sobre más allá de toda duda razonable, pues no dije nada de eso en toda esta plática. No tiene que ver nada de eso. Este es un tema en específico, hay que ser metodológicamente correctos. Y aquí el punto es valoración de la prueba en lo individual. Y eso es lo que les puedo comentar, compañeros y compañeras, y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.